Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a la segunda charla AMIDI, así la denominamos. La charla de hoy se llama ¿Cómo cuidar nuestra seguridad digital? Nos acompañan Karen Vergara y Candy Rodríguez de la colectiva Mecha, y también en la moderación me va a acompañar mi compañera Avi López. Me gustaría comenzar la sesión explicando, para quienes no estén familiarizadas con la cátedra, explicarles qué es la cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural que hacemos, y por qué estamos acá hoy, ¿no? Bueno, esta cátedra básicamente tiene como objetivo ser un espacio para la investigación, para la experimentación y para la divulgación en torno a estos temas que le dan nombre, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos especialmente en la alfabetización mediática informacional, y consideramos pues que en un mundo en el cual lo digital es cada vez más preponderante, pues conocer de seguridad digital forma parte de esta alfabetización mínima para poder desenvolvernos en este mundo, tener una adecuada ciudadanía digital. Y también nos consideramos relevante pues que el enfoque de género es fundamental para cualquier aspecto que se quiera analizar lo social. Entonces, por eso es que invitamos a estas especialistas de hoy. Mi nombre es Adrián Carrera, soy el encargado de divulgación de la cátedra. Avi Valeria es mi compañera en el área de divulgación de la cátedra. Nos dirige el doctor Guillermo Orozco, que hoy no nos acompaña. Y bueno, la idea para hoy es que la sesión dure aproximadamente 90 minutos, una hora y media. Anoten sus preguntas, va a haber una exposición breve por parte de las invitadas, y posteriormente la mayor parte de la sesión es para que platiquemos, para que haya preguntas y respuestas. Entonces será muy importante que anoten sus inquietudes, que si tienen comentarios, dudas, las anoten y nos las hagan posterior a la exposición de las especialistas, para que platiquemos, ¿no? La idea de esto es que sea una charla de verdad, charla, ¿no? No en plan tanto de una cátedra, una conferencia vertical, sino un diálogo más horizontal, y que podamos como plantear las inquietudes, ¿no? Entonces me gusta hacer énfasis en eso. La sesión pasada afortunadamente así se logró y esperemos que así sea en esta. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Avi, que nos va a presentar a las invitadas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y pues bueno, ya mi compañero Adrián me explicó un poquito de qué trata la cátedra, de qué vamos a hablar en esta ocasión, y bueno, me toca más que nada presentar a las dos expertas que nos acompañan el día de hoy. La primera es Karen Vergara Sánchez. Ella es periodista y candidata al Magíster en Estudios de Género y Cultura Latinoamericana por la Universidad de Chile. Es investigadora en tecnología, medios de comunicación y cultura, y es integrante de Amaranta ONG, así como de Ciberseguras, de la colectiva Mecha, junto con Candy Rodríguez, que también nos acompaña el día de hoy, y Valeria Araya. Y, como bien dije, Candy Rodríguez también nos acompaña el día de hoy. Ella es una tallerista ciberfeminista, investigadora y es periodista de la UNAM. Trabaja temas de seguridad digital, violencia digital contra las mujeres, inclusión y educación de las mujeres en y a través de las tecnologías de la información y comunicación. Ha sido pasante en organizaciones de derechos digitales, hiperderecho y luchadoras, esas dos, y es representante en México de Acoso Online. Esta es una plataforma, es la primera en América Latina que trabaja para resistir ante la pornografía no consentida. Y pues bueno, ellas son nuestras dos expertas que van a estar en esta charla con nosotras, y pues les damos la palabra para que comiencen a platicarnos un poquito del tema. Hola, primero que todo, gracias por la invitación. Claro, como ya nos presentaba Avi, con Candy integramos la colectiva Mecha, que se conformó hace alrededor de 3 meses, es reciente, pero con un interés en común que ya llevábamos compartiendo hace varios años, que es hablar de seguridad digital con un enfoque feminista, pero también hablar de sexualidad en espacios virtuales. Hemos tenido un proyecto inicial que hicimos en conjunto con el área de extensión de cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile,
donde precisamente nos referimos a comunicaciones más seguras, por ejemplo, para sextear, para compartir información más delicada, cómo también derribar ciertos mitos en torno al cuerpo. Y por otro lado, también con Candia estamos en Ciberseguras, que es esta colectiva latinoamericana donde todas conspiramos, ¿cierto?, para construir una Internet más feminista, más segura y más comprometida, ¿cierto?, con los estudios de género, también con la idea de compartir el conocimiento, sacarlo de la academia y llevarlo a todos los espacios. Me gustaría también darle el paso a Candy para que complementara un poco con las actividades que realiza. Hola, muchas gracias por invitarnos. Como bien dice Karen, ya teníamos varios años queriendo hacer algo en conjunto y ahorita en este contexto de la pandemia fue que fue posible y pues nuestra mayor inquietud es también generar procesos de alfabetización. O sea, si bien los hemos venido haciendo ella en Chile y yo en México en espacios físicos, o sea, yo en México he trabajado con Colectiva Insubordinadas, que somos una colectiva ciberfeminista y fundamos el Hack Lab La Chinampa y empezamos esos procesos de alfabetización. En este momento, junto con Mecha, estamos apostando a poder hacerlos en el espacio digital. Entonces, el que se pueda abrir este tipo de charlas, talleres online, nos permite todo esto, ¿no? Y la idea es que podamos descentralizar el conocimiento. O sea, partimos de posturas hack feministas en las que creemos y lo que nos mueve es que el conocimiento se comparte, que no vamos a ir a enseñar, sino estamos compartiendo y que son procesos comunitarios, procesos autogestivos de alfabetización digital en el que todas y todos podemos sentirnos parte, ¿no? Y esto también ayuda a derribar y romper círculos de violencia digital. Ok, pues reiterar el agradecimiento de las invitadas por su generosidad pues en acompañarnos hoy y bueno, pues yo diría que adelante, ¿no? Con su exposición. Me imagino que están preparando las diapositivas. Sí, voy a aprovechar de compartir pantalla. Sí, muy bien. Muy bien, entonces un momento. A ver. Ahí. Creo que se ve, espero que sí. Sí, ya está. Ya, súper. Lo voy a ampliar. Ahí está. Bueno, como les contábamos hace un tiempo, un momento, Mecha, ¿cierto? Es Candy, soy yo también, y es Valeria, que además nos acompaña en toda la área que tiene que ver con diseño gráfico. Y también, ¿cierto? Funcionamos las tres, como lo decía Candy hace un momento, como una colectiva donde todas compartimos nuestros saberes y trabajamos en conjunto. Dentro de eso, nos habíamos hecho la pregunta, ¿cierto?, de qué es la seguridad digital. Y ahí también nos queríamos referir, ¿cierto?, a que es un conjunto de prácticas que nos permiten explorar nuestra seguridad en Internet, que implica tomar conciencia sobre cómo administramos nuestras tecnologías y los datos que entregamos en ellas. Y también en la construcción, significa la construcción de pactos más seguros para nosotras y nuestro entorno. Me gustaría igual si Candy puede complementar un poco. Ya, también a mí me gustaría decirles como una postura que he ido construyendo en torno a la seguridad digital y yo creo que la seguridad digital en este momento es un proceso de autocuidado y de cuidado colectivo. O sea, porque cuando nos cuidamos nosotras o como personas, como individuos, y estamos teniendo buenas prácticas, estamos cuidando a toda la gente con la que tenemos contacto a través de nuestros dispositivos. Entonces, para mí la seguridad digital, o sea, lo veo como un acto de cuidado y de autocuidado y cuidado colectivo. Y también, o sea, es un proceso, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando tienen acercamientos a la seguridad digital, suena como algo que hasta cierto punto puede espantar,
porque no estamos acostumbrados a tener algunas prácticas, ¿no? O sea, o muchas veces tendemos a ser muy confiados de nuestras prácticas en torno a los dispositivos móviles cuando no debe de ser así, ¿no? Entonces, una vez que te acercas a conocer un proceso de seguridad digital, no es como que en una sesión o de un momento a otro te vas a volver experto, sino son prácticas que se van generando poco a poco. Entonces, la seguridad digital es un proceso de alfabetización digital, un proceso de cuidado colectivo e individual. Y también me gustaría hacer énfasis que desde una postura de derechos humanos hablamos de seguridad digital, porque la seguridad digital es un proceso también autónomo. No sé si en algunas ocasiones han escuchado hablar de ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad, es un proceso en el que es un proceso más militarizado, es un proceso más por parte del Estado que habla de políticas públicas y demás. Entonces, a mí, y también fue una plática que recientemente tuvimos con Ciberseguras y hablábamos de eso, ¿no? De autocuidado digital, de seguridad digital y de no utilizar también el término de ciberseguridad. O sea, porque también eso va construyendo. No sé si Karen quieras decir algo. Sí, de hecho, perdón, relacionado a lo que señala Candy, es muy importante la construcción, ¿cierto?, de estos pactos y de esta conciencia sobre cómo usamos las tecnologías y cómo podemos hacer, qué puede hacer cada una, ¿cierto?, para ir construyendo unas prácticas más seguras para evitar estos espacios. Con Candy y creo que coincido también con muchas de las compañeras que se dedican a investigar estos temas. No es que lo hayamos aprendido, por ejemplo, en la universidad o en un instituto, sino que son cosas que a nosotras mismas como activistas nos fueron significando, ¿cierto?, temas que resolver, que investigar a lo largo del tiempo. Es un proceso de exploración constante que uno tiene que realizar, ¿cierto?, tomando control de su propia tecnología. Usualmente también el enfoque de género es muy importante porque siguen habiendo brechas muy grandes de acceso a las tecnologías y por otro lado esas mismas brechas que muchas veces significan desconocimiento de cómo funciona también Internet, hacen que terminemos delegando nuestra tecnología a terceros. Que terminemos entregando, por ejemplo, nuestro celular a otra persona para que lo configure, para que lo revise, para que instale ciertas aplicaciones. Y creo que también es importante que existan estas colectivas y que existan estos movimientos para precisamente apropiarnos de nuestros propios dispositivos, de nuestras propias tecnologías también, entender cuando a veces, por ejemplo, en esta construcción de pactos, no hemos preguntado sobre el consentimiento a nuestro entorno cercano, sobre qué queremos compartir de ellos en Internet, por ejemplo. Y por otro lado también cómo alzar la voz a nivel comunitario para poder, ¿cierto?, mejorar y perfeccionar, ¿cierto?, algunas tecnologías que están en estos momentos circulando. Porque también pasa que muchas veces, claro, el desarrollo va por un lado y el activismo va por otro. No se encuentran nunca y eso también hace que hayan puntos de vista que a veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, a la hora de crear ciertas plataformas o ciertas tecnologías que podrían utilizarse, ¿cierto?, para la violencia, por ejemplo. Entonces ahí consideramos también súper necesario el hecho de hablar de estos temas precisamente en comunidad, y ahí también se agradecen instancias como esta. Dentro de los riesgos, precisamente nos referíamos al hecho de que los desarrolladores de plataformas pocas veces reflexionan, ¿cierto?, sobre las consecuencias de la implementación de tecnologías que pueden traficar con nuestra información, ¿cierto? Cuando una aplicación es gratuita es porque nosotros, ¿cierto?, somos el foco de los datos a comercializar. Y esto también nos expone a la violencia o se transforma en la violencia misma. Y por eso es necesario hablar de esta apropiación de los dispositivos, de las tecnologías, y por otro lado, de que podamos hacer comunidad en torno a estos temas, que no sea una discusión que solo quede, por ejemplo, en las personas que quieren dedicarse a lo tecnológico, sino que también sea una discusión como sociedad.
Y creo que en este contexto de pandemia, más todavía, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando con el teletrabajo, con los niños y adolescentes que tienen que estar usando las tecnologías también de manera obligatoria para poder seguir asistiendo a clases, por ejemplo, clases virtuales, entre otros. Quisiera avanzar en la presentación. Sí, ahí está. Bueno, también, ¿cierto? Hablar sobre la violencia digital contra las mujeres y contra la comunidad LGBTI, Q+, con componente de género. Es importante hablar, ¿cierto?, de violencia de género digital. ¿Por qué? Porque finalmente le pone nombre a una serie de prácticas que recaen, ¿cierto?, sobre mujeres y comunidad LGTBIQ+, prácticas que buscan sacarlas y sacarlos de los espacios virtuales. Usualmente cuando hablamos de violencia de género en Internet, hablamos de tipos de ataques, ya sean verbales, a través de audios, videos, entre otros, donde se ataca a las víctimas en referencia a relaciones personales y familiares, donde se descalifica su apariencia física, su capacidad intelectual y habla sobre su sexualidad. El cuerpo es usado, ¿cierto?, como arma y campo de batalla. Y señalar que, claro, la intimidación no cae en las ideas o en los argumentos, sino más bien en el hecho de que es una mujer quien se expresa y opina públicamente. Esto lo dijo Fundación Carisma y creo que refleja muy bien, ¿cierto?, cómo opera la violencia digital de género, porque finalmente lo que hace es menoscabar, despreciar y, por otro lado, hacer que estas víctimas abandonen Internet. Y que al abandonar este espacio es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la violencia en entornos familiares o domésticos, que el victimario lo que hace, ¿cierto?, es ir aislando cada vez más a la víctima. En este caso ocurre algo muy similar. No sé si Candy quiere comentar algo también. Sí. Esto también es muy importante decir que, o sea, si bien las tecnologías nos han servido un montón para replicar discursos, también para estar habitando el espacio, esto que decía Karen, ¿no? También es un espacio que al ser construido desde una mirada misógina, androcéntrica, pues es un espacio que al final de cuentas va a seguir replicando y reproduciendo nuevas formas de violencia contra las mujeres. Entonces, para mí es muy importante recalcar que la violencia digital es una de las tantas modalidades de la violencia sistemática contra las mujeres. O sea, porque, como les digo, ¿no? Replica y también está intrínsecamente ligada. O sea, no es como que la violencia digital, porque antes se decía así como, bueno, o todavía decían como, bueno, solo es un comentario en Facebook, solamente fueron unas llamadas, como no pasa nada. Pero no, o sea, está ligada, porque esta violencia digital tuvo que ser, es consecuencia o es subsecuente a otro tipo de violencia, como puede ser violencia psicológica, física, económica y demás. Y también lo de el componente de género es muy importante, porque a los hombres no se les ataca en el espacio igual en el espacio digital. Poniendo un ejemplo que a mí me gusta mucho nombrar, fue cuando fue el ataque de Pegasus hacia Carmen Aristegui. O sea, de esos primeros ataques que se documentaron, Aristegui fue la única persona a la que se le atacó con su familia. O sea, el ataque no fue directamente a ella y su labor periodística. Sí fue así, pero también estuvo la vigilancia sistemática a sus hijos. Y entonces es una forma de silenciar a las mujeres, porque siempre se meten con la familia. Y esas son como violencias con componente de género. También lo que decía Karen, la hipersexualización de los cuerpos. O sea, a los hombres cuando se llega a filtrar un video, no se les ataca. Tenemos el caso de Sage en México. ¿A quién fue quien se le atacó cuando pasó esto? A su esposa. Ella fue la que recibió, a su ex esposa, ella fue la que recibió los ataques digitales, cuando lo que se había filtrado era contenido del futbolista. Entonces, es bien importante que tengamos claro que no se nos ataca igual a las mujeres y a los hombres en el espacio digital. De hecho, lo que señala Candy también podemos como ejemplificarlo en el caso chileno con lo que pasó en la plataforma Nido,
que era una página de estas de foro, donde, donde hombres subían información sobre sus novias, sus exnovias, subían fotografías íntimas de ellas y se hacían discusiones anónimas constantes. Estas discusiones iban subiendo de tono y cada vez eran más agresivas y entregando datos personales de las víctimas, esta práctica conocida como doxing. ¿Qué pasó? Que durante muchos años se intentó denunciar esta página y este foro, pero a nivel de sociedad no ocurría nada. No habían mayores sanciones, no había mayor investigación. A nivel político, la ministra de la Mujer de ese tiempo señalaba que todas las mujeres deberían tener sus cuentas de Instagram privadas, ignorando que muchas veces también el anonimato era parte de estos victimarios que eran personas del entorno cercano de las víctimas. No te sirve de nada, ¿cierto?, configurar tu privacidad cuando la persona que te está atacando es alguien de tu confianza, pero que tú no lo sabes. Y durante muchos años se intentó denunciar esta página y alzar la voz sobre lo que estaba pasando sin resultados satisfactorios, hasta que los mismos movimientos feministas, que también empezaron a irrumpir con mucha fuerza en Chile a nivel universitario, a nivel escolar, hicieron que el tema, ¿cierto?, fuera girando de perspectiva hacia una perspectiva más relacionada, ¿cierto?, a género y a derechos humanos, que era un tema que estaba un poco más invisibilizado antes. Y el año pasado, a principios del año pasado, ¿cierto?, finalmente una nueva denuncia contra esta página realmente logra traspasar estas barreras que tienen que ver con los medios de comunicación enjuiciantes, con una política enjuiciante, y se logra, ¿cierto?, denunciar, dar de baja esta página e iniciar una investigación penal. Sin embargo, demoró muchos años y también implicó muchas víctimas, y era precisamente por lo que señalaba Candy hace un rato, y lo que se señalaba también en esta cita de Fundación Carisma, que estos temas terminaban siendo, ¿cierto?, culpabilizando a las víctimas, por otro lado, ¿cierto?, exhibiendo con mucho morbo sus propios antecedentes personales e íntimos, y donde los victimarios finalmente quedaban en segundo plano. Entonces también por eso es tan importante también darnos cuenta cómo ha ido cambiando la sociedad poco a poco, pero también todo lo que queda por hacer, ¿cierto? Ahora a mí me gustaría hablar de otra consecuencia, ¿cierto?, de la violencia de género en Internet, que, como lo decía Candy, además, termina replicando, ¿cierto?, otro tipo de violencias, termina siendo un brazo extendido, por ejemplo, de lo que es la violencia psicológica. Dentro de las principales reacciones físicas y emocionales, ¿cierto?, que vemos de la violencia de género en Internet, yo puedo destacar algunas, entre las que está el insomnio, el bajo rendimiento escolar, universitario o laboral, aislamiento, sentimientos de culpa, vulnerabilidad y desconfianza. Usualmente, sobre todo en Amaranta, que es la otra ONG donde participo, nos llegan muchos casos relacionados con violencia de género en Internet y que apuntan precisamente a estos puntos específicos. Distintas manifestaciones que genera el acoso, ¿cierto?, en la vida emocional y personal de las personas. Y bueno, el aislamiento es una de las características más reconocibles. Las víctimas suelen aislarse de espacios digitales y también sociales, experimentando vergüenza de contar lo ocurrido por miedo a la falta de comprensión o al enjuiciamiento. También puede ocurrir que se vayan de Internet, que dejen de usar las tecnologías, o por otro lado, que generen una mayor dependencia de los dispositivos, tratando de ver lo que están diciendo de esas personas en todo momento. Y eso también genera, una hiperconexión que finalmente también termina desgastando mucho a nivel físico y emocional. De hecho, los casos son muy similares en México y Chile. Cuando hicimos el informe Luchadora de la Violencia en Línea contra las Mujeres, también logramos mapear casi las mismas molestias que existían en las mujeres cuando son víctimas de violencia digital. Incluso también desde Acoso Online hemos visto que las mujeres han pensado en el suicidio. O sea, y no solamente, te atraviesa como en el espacio virtual, sino también en el cuerpo, en el espacio físico, en cómo te vas desenvolviendo. Incluso recientemente con unas compañeras de Aguascalientes, de Cultivando Género, estamos comenzando a ver cómo les afecta a las niñas, a las mujeres adolescentes, porque también no sufren igual la violencia digital. Al ser menores de edad,
al estar en sociedades machistas en las que los cuerpos de las mujeres son tan sexualizados y a su vez causan tanto morbo, las niñas se quedan en silencio. Entonces también esto es muy fuerte porque la niñez mexicana, las niñas o sea, porque también eso es importante recalcar, las mujeres sufren violencia digital, estén conectadas o no. O sea, ya sea porque difunden sus materiales sin su consentimiento, o sea, también lo hemos visto en México que hace un año o dos empezó a hablarse mucho de la tendencia del etnoporno, que eran que subían contenidos íntimos de mujeres indígenas y son personas que no están conectadas por sus situaciones de vida, por la precariedad en la que viven y de todos modos están sufriendo violencia digital. Entonces también es eso importante, ¿no? O sea, ver cómo estos otros sectores de mujeres que son muy vulnerables están viviendo la violencia digital. Y bueno, regreso a lo de las chicas, lo que hemos estado viendo es que las niñas no dicen nada, o sea, prefieren ignorarlo y están sufriendo en silencio. Entonces no sabemos qué consecuencias pueda tener en su vida más adelante. Y eso también me parece que es muy importante que lo pongamos sobre la mesa y que empecemos a pensar que no todas las mujeres sufrimos la violencia digital de la misma forma. O sea, también el territorio, la clase, la raza, o sea, son factores que nos llevan a sentirlo y a vivirlo, a experimentarlo de distinta forma. De hecho, lo que señala Candy además es muy importante a la hora de referirnos también a que hay un discurso sobre todo, ¿cierto?, de personas un poco más mayores, que es el hecho de, pero yo no uso tales plataformas tecnológicas o no tengo una cuenta, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, da lo mismo, como que estoy fuera de ese espacio. Sin embargo, con las nuevas formas de ejercer violencia, da lo mismo si la persona en sí aludida está o no en el ciberespacio. Siempre hay alguien que puede levantar su figura, esparcir un rumor malintencionado, revelar fotografías íntimas sin consentimiento, entre otros. Entonces, también por eso es importante el llamado a la acción y a comprender y a trabajar estos temas y a conversarlos en todos los espacios, porque precisamente ya no es algo de lo que me puedo restar, ¿cierto? Es algo donde estamos todos y todas muy involucrados. Y eso también es importante activarlo a la hora de la contención, porque como lo señalaba Candy, sobre todo en las víctimas más jóvenes de este tipo de hechos, suelen quedarse calladas. Creo que lo importante también de construir una colectiva que tuviera las visiones de México y Chile es que podemos dialogar mucho, ¿cierto?, entre ambas ideas, pensamientos y estudios. Y dentro de eso, precisamente, el tema de las víctimas, ¿cierto?, guardando silencio es algo que perdura. Y perdura precisamente porque la sociedad sigue estando muy cerrada a hablar de este tipo de temas, donde una joven tiene mucha más vergüenza, ¿cierto?, de contar que está expuesta o siendo vulnerada en Internet, y que eso supere, ¿cierto?, al sentimiento de pedir ayuda. Y por eso también es importante hablarlo a nivel educativo, donde además debe acompañarse, ¿cierto?, con una educación sexual integral. Pensemos que si el cuerpo de las mujeres sigue siendo tabú o objeto de morbo es precisamente por eso, por la educación sexual tan conservadora que hemos recibido, por lo menos hablo de Chile, que es un país muy conservador todavía, y también lo que se puede enfrentar en otros lugares. Entonces, necesitamos construir entornos más amorosos también para que las mujeres y niñas no sientan vergüenza de hablar. Y que no sientan vergüenza de pedir ayuda o de contactar alguna colectiva para pedir orientación o para poder acompañarse de nuevas prácticas en seguridad digital. Precisamente por eso, ¿cierto? Para derribar estas barreras y estas brechas que además son muy interseccionales, como lo mencionaba Candy, que atañen también a un tema de clase, a un tema de nacionalidad, de género, y de distintas vulnerabilidades que enfrentan mujeres y disidencias a lo largo de sus vidas. Ahora, dentro de eso, acá recogimos algunas respuestas, ¿cierto?, que usualmente tienen las víctimas ante la violencia. Dentro de ellas está, bueno, una de las principales es el aumento de seguridad en redes sociales y otras plataformas. Otra estrategia importante fue el bloqueo, utilizado como mecanismo de defensa.
que si bien sabemos que puede resultar efectivo en algunos casos, en otros solo hace que, ¿cierto?, esta persona se vuelva a hacer otros perfiles y otras cuentas anónimas y siga esparciendo este discurso de odio. Y otra de las principales estrategias fue la conversación del tema con personas del entorno cercano y de confianza. En este estudio, que fue el primer informe sobre violencia de género en Internet que se hizo en Chile, entre Fundación Datos Protegidos y Amaranta, esta tercera opción, que era conversar con personas del entorno cercano y de confianza, llegaba al 49%. O sea, ni siquiera la mitad de las mujeres y comunidad LGTBI que había sido consultada buscó apoyo en personas de confianza o del entorno cercano. Que sea una cifra así también nos revela lo mucho que hay que seguir trabajando en precisamente construir comunidades más fortalecidas y más amorosas en estos temas. Creo que es parte fundamental, porque también todos participamos de alguna red social de un modo u otro, y lo que hacen estas redes precisamente además es extrapolar distintas visiones en tonos muy extremos. Y usualmente también dentro de eso estamos encontrando muchísimo discurso de odio frente al cual las personas muchas veces se quedan calladas o no saben qué hacer o qué decir. Acá hay una tabla que me gustaría, Candy, si puedes comentarnos, que es sobre también las principales redes de mensajería, sus grados de seguridad, y en este caso había sido construida, ¿cierto?, por la plataforma Cosa Online para hablar de sexteo, pero también puede llevarse a comunicaciones de todo tipo, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver bien La voy a ampliar, ahora sí. en la presentación. Si no, igual se las puedo pasar. La tenemos en el Twitter de acoso.online para que la chequen. A mí me gustaría como un poco regresar a las respuestas ante la violencia. O sea, como dice Karen, es bien importante que generemos diálogo con nuestros entornos más cercanos, ¿no? Y yo creo que en este momento pandémico, o sea, que las personas que tenemos acceso a este tipo de información yo creo que sí, hasta cierto punto una responsabilidad de replicar estos discursos y estos mensajes con nuestros más cercanos, por ejemplo, con nuestras mamás, con nuestras sobrinas, con nuestras tías, con nuestras abuelas, ¿no? Que como bien decíamos, de una u otra forma ya están conectadas, ¿no? O están utilizando ciertas plataformas que las mantienen en el entretenimiento, pero también es importante que a través de esto rompamos estigmas. Y entonces el diálogo en la comunidad es bien importante. Y también, desde acoso.online, hablamos también mucho de esto, ¿no? De generar el diálogo en las escuelas. O sea, también los profesores, profesoras, de un modo u otro sería idóneo que comenzaran a hablar de cómo, qué es la violencia digital, o sea, de un modo u otro porque estamos conectados, o sea, yo sé que implica una tercera, cuarta carga de trabajo extra, pero es importante para mantenernos seguras. Y es lo que les decía en un inicio, ¿no? Yo considero que estos procesos, o sea, no solamente son personales, sino son colectivos. Y dentro de esta colectividad, también una de las respuestas que me han parecido más lindas son las de las mujeres feministas en Internet, ¿no? O sea, han generado un montón de espacios en estos tiempos para poder apoyarse. No sé si llegaron a verlo, pero cuando recién empezaba el confinamiento, no sé si también pasó en Chile, pero en México yo empecé a ver que muchas colectivas feministas, a través de sus perfiles de redes sociales, invitaban a las mujeres o incluso, ¿no? Mensajes privados, ¿no? A crear contraseñas para denunciar que estabas sufriendo violencia en tu espacio, ¿no? En tu casa. No quiero decirle violencia doméstica, pero que estabas sufriendo violencia. Entonces también es bien importante pues reconocer estas estrategias que estamos creando un montón de colectivas y eso me parece muy, muy importante y muy lindo, y también hasta no solamente colectivas, sino todas las mujeres que estamos habitando el espacio digital de un modo u otro estamos conectándonos para resistir. Y bueno, ahora si quieren vamos a lo de la tablita. Ese material
lo realizamos en acoso.online y es parte de una campaña que hicimos para dar herramientas para realizar sexting seguro en este momento. Y bueno, habíamos notado que siempre nosotras, Karen, yo y algunas otras compañeras, damos acompañamientos a violencia digital. Entonces, hemos visto que también las compañeras que nos han buscado no saben las diferencias entre las mensajerías, muchas veces no saben que existen otras opciones diferentes a WhatsApp, al Messenger de Facebook e incluso a Instagram. Y hicimos esta tablita en donde, bueno, quiero recalcar que no le hicimos nada más entre el equipo de acoso.online, sino tuvimos mucha retroalimentación de las ciberseguras, que son toda esta red latinoamericana. Y bueno, les digo, ¿no? O sea, la creamos, no es, más bien está sujeta al cambio porque las actualizaciones de todas estas redes sociales cambian muchísimo, pero quisimos poner características que creemos nosotras que son esenciales saber y que muchas veces nos encontramos con que no sabemos, ¿no? Les digo, pusimos solo la tabla, pero, o sea, como en toda la campaña viene explicado qué es el código abierto, qué es el cifrado de extremo a extremo. Por ejemplo, el cifrado de extremo a extremo significa que la aplicación, que el mensaje cuando tú lo envíes, no va a pasar por los ojos de la aplicación o del servidor, sino nos imaginamos un tubo y el mensaje pasa por adentro y solamente lo puede ver el remitente y el destinatario, es lo distinto. Eso también, o sea, como otra cosa que, o sea, la idea de esto era que viéramos qué características tienen las mensajerías y cuáles son más amigables con nuestros datos y con nuestra privacidad. Entonces, también dentro de esas características pusimos como si exigen nuestro número telefónico o correo electrónico para poder registrarnos, si tiene herramientas para denunciar la pornografía no consentida, si podemos bloquear la captura de pantalla. Y bueno, utilizamos, más bien para esto utilizamos 6 mensajerías que nosotras identificamos que son las más recurrentes. Esa información ha sido muy relevante y muy compartida también con las colectivas y como lo decía Candy, es súper necesario llevar estos temas, sobre todo en un contexto pandémico. De hecho, pasó también en Chile, lo mismo que señalaba Candy, uso de distintos códigos para poder denunciar violencia de género al interior de los hogares, también campañas, ¿cierto?, que muchas veces fueron mucho más masivas que incluso las que se hicieron a nivel gubernamental. A nivel gubernamental acá lo que existió fue la campaña de la mascarilla, que era que una mujer podía ir a una farmacia y pedir una mascarilla con ciertos requerimientos y era derivada, ¿cierto?, a un teléfono específico relacionado con formas de hacer denuncias, ¿cierto?, de violencia al interior de los hogares. Sin embargo, la estrategia no se abordó bien, no fue bien implementada, habían farmacias que no tenían idea de esta campaña, entre otros. En cambio, las colectivas feministas han tenido un trabajo ahí de territorio súper potente, donde por un lado están organizando acá, se organizan para realizar ollas comunes para poder alimentar, ¿cierto?, a la comunidad. Por otro lado, se organizan para dar cara frente a la violencia de género. Y por otros lados, además, están accionando estas redes, ¿cierto?, y estas conexiones entre distintas comunidades para poder apoyarse precisamente en estos casos. Chile es un país muy largo y muy angosto. Entonces, el tema de las comunicaciones también es muy importante. Y por lo mismo, precisamente, desde distintos territorios, con climas diferentes, con entornos diferentes, se han logrado establecer también lazos de apoyo transversales, campañas, desde recolección de alimentos hasta precisamente, ¿cierto?, también lo que conocemos acá como funa o denuncia de los agresores, de los violadores, de las personas que están en estos momentos acosando, ¿cierto?, a mujeres y niñas. Entonces se ha hecho una comunidad muy fuerte que también parte desde la necesidad, ¿cierto?, y desde la ausencia de políticas públicas que también aborden estos temas.
pero que claro, finalmente apuntan a lo mismo que señalaba Candy, que es este construir comunidad, que para nosotras es muy importante, porque lamentablemente si nos ponemos a esperar, ¿cierto?, que estas plataformas accionen nuevas medidas de seguridad, se nos va a pasar la vida, ¿cierto?, por delante, y se nos van a pasar estos casos por encima. Entonces también por eso es importante hablar de la comunicación y también de seguridad digital con enfoque feminista desde todos los territorios. Ya nos empezaron a llegar algunas preguntas, entonces no sé si queda ahí algún punto pendiente de abordar en su exposición, ¿no? ¿O quieren pasar directamente a las preguntas que ya nos están llegando? Ustedes díganme. Bueno, sí, teníamos en realidad dos láminas más que mostrar, las comparto ahora. Que también, hablando, ¿cierto?, de esta comunicación entre colectivas para poder abordar temas relacionados a violencia de género, es importante también hablar de autocuidado con enfoque feminista. Acompañar y asistir a víctimas de violencia de género en cualquier espacio, ya sea virtual o físico, además genera una carga emocional que tenemos que abordar. Activistas, psicólogos y psicólogas, educadores, educadoras deben rodearse también de apoyo y de un entorno que comprenda su labor. Por eso es tan importante nuevamente hablar de comunidad. Por ejemplo, pienso en Ciberseguras, donde existimos compañeras de distintos países, donde nos entregamos acompañamiento, prácticas de cuidado también para poder superar muchas veces lo abrumador que resulta trabajar con estos temas. Y es algo que instamos también a hacer a las otras colectivas, de poder abrirse, de poder comentar, ¿cierto?, sus miedos, sus inseguridades y también esos momentos donde uno cree que no puede dar más o que está colapsada. Yo creo que ahí también es muy fundamental accionar territorio y accionar comunidad. No sé si Candy quiere complementar algo más. Ya, hola. Tenía una idea antes de lo que decías de las empresas y también después digo lo del autocuidado. Como bien decía Karen, es bien importante el que nos estemos organizando y no esperemos a que las empresas accionen, pero también es bien importante que no olvidemos que el Estado y todas estas empresas tienen una responsabilidad con los usuarios y las usuarias y que no, o sea, y que no debemos tampoco olvidar eso, ¿no? O sea, y tampoco se les puede permitir que estén vendiendo con nuestros datos y que nosotras seamos la ganancia, ¿no? Dentro de esto o sea, eso por un lado. Me parece bien importante que no tenemos que olvidar la responsabilidad. Y también, regresando a lo que decía Karen del autocuidado, también, o sea, para todas las compañeras que estén accionando, dando acompañamientos de una forma u otra en este momento, es bien importante también ponerse límites, porque si no te sobrepasa, ¿no? O sea, tampoco es que seamos super mujeres que vamos a rescatar o salvar todo, porque no podemos, o sea, somos humanas y no está también dentro de nuestras capacidades todo esto. Entonces, también un poco les invito mucho que revisen los consejos que da Vita Activa, que es una organización que da acompañamiento psicológico a través de una web, a través de WhatsApp, y ellas todo el tiempo están subiendo contenidos de autocuidado. Ellas hablan muchísimo del autocuidado y la responsabilidad que tenemos con nuestros cuerpos, con nuestra mente y la necesidad de estar sanas. Entonces también eso es bien importante, que aprendamos a ponernos límites. Y bueno, lo que acaba de compartirnos Karen son algunas colectivas y fundaciones que ayudan en temas de seguridad digital, en donde pueden encontrar materiales que nos pueden acercar un poco a estos procesos. Está Vita Activa, Amarantas, que es la organización donde trabaja Karen, Acoso.online, Ciberseguras, Data Detox Kit. Esa es una web en la que pueden tener una introducción a la seguridad digital. Es un Data Detox de 8 días en donde va subiendo de nivel y pues es una desintoxicación digital. Entonces es un buen acercamiento si queremos un poco saber cómo son nuestras prácticas en torno a la seguridad digital. Igual en Ciberseguras pueden encontrar un montón de materiales en torno a esto.
está derechosdigitales.org, que también tienen muchísimos materiales y análisis muy interesantes en torno a estos temas. Incluso también está Tecnoresistencias, que se nos olvidó ponerlo por ahí, que es un proyecto peruano muy, muy bonito en el que también dan consejos de seguridad digital. Y bueno, así podemos encontrar un montón. No sé si Karen quiere decir algo y damos paso a las preguntas. Sí, no, nada, complementar solo lo que señalabas, que es muy importante también pedir estas acciones de cambio a los gobiernos y también a estas empresas que trabajan con estas plataformas. Y ahí yo creo que es muy interesante el trabajo que precisamente hacen las colectivas en conjunto, porque logran verbalizar y transformar, ¿cierto?, los distintos requerimientos que llegan, ¿cierto?, de acompañamiento, de violencia, de nuevos ciertos espacios virtuales que se están generando para ejercer cierto tipo de violencia, y cómo también estas colectivas dialogan para levantar estos temas como interés público. Yo creo que ahí eso también es muy importante levantarlo. Y también, ¿cierto?, no dejar finalmente de luchar, pero también acompañarnos y también trabajar precisamente en nuestro propio cuidado personal, entendiendo, ¿cierto?, lo que mencionábamos también del desgaste, que muchas veces también generan los dispositivos electrónicos. Se ha hablado mucho, no me gustan mucho los términos como anglicismos, pero del burnout, como de esta excesiva dependencia, ¿cierto?, de las pantallas, que termina en una fatiga como muy, muy grande también para personas, sobre todo en este contexto de pandemia, donde fuimos arrojados sin ningún tipo de preparación previa a clases virtuales, a trabajos virtuales, entre otros. Y por lo mismo, creo que lo hemos conversado harto, pero parte de ese trabajo clave es el acompañamiento. Y por otro lado también, ¿cierto?, no dejar de alzar la voz sobre estos temas y requerir, ¿cierto?, e instar a las organizaciones gubernamentales a que tomen acciones concretas frente a estos temas y que no pase por algo invisibilizado o que se encierra bajo un solo nombre. Por lo menos acá en Chile pasó mucho que bajo el término ciberbullying, por ejemplo, se invisibilizaron un montón de violencias que, por ejemplo, eran específicas de género y que respondían también a prácticas cotidianas que pasan en la vida, ¿cierto? No sé, no quiero decir real, pero sí en el frente a frente, ¿cierto? En el día a día. Y eso también genera, ¿cierto?, que haya un ocultamiento de ciertos tipos de violencia específicos. Eso, y pasar a si hay preguntas o algunas dudas. Ok, pues muchísimas gracias por su presentación, por su exposición. Ahora se abre el espacio, pues tal cual, ¿no?, de charla, de diálogo con la audiencia. Hay ya un par de preguntas que me parece que están conectadas. No sé si mi compañera Abby pueda apoyarnos. Claro, acá las voy leyendo. La primera pregunta nos la hace Karen y dice, bueno, que en Chile hubieron 2 ciberataques por Zoom. Eran charlas contra la violencia de género y no las pudieron realizar por esos ciberataques. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué plataformas son las que ustedes nos recomiendan para hacer este tipo de charlas? Bueno, de hecho, ha sido una gran preocupación precisamente lo que está pasando con plataformas como Zoom, que finalmente fueron adquiridas de forma masiva hace algunos años por universidades, por centros de formación, entre otros, y que recién ahora estamos conociendo todos los errores de vulnerabilidad que tienen. Respecto a lo de los ciberataques, sí, precisamente esta figura conocida como Zoom bombing ocurrió y ocurre con más énfasis en charlas feministas. Ocurrió en la presentación de un libro, ¿cierto?, de una universidad, ha ocurrido en colectivas, a mí también estuvo a punto de ocurrirme en un conversatorio que hicimos sobre sexualidad y cuerpos. Y lamentablemente, bueno, hay ciertas estrategias de seguridad para aumentar la seguridad precisamente en Zoom, pero finalmente si es que esparcimos, por ejemplo, una sesión virtual de forma masiva, es muy probable que alguien intente colarse. Entonces, lo que recomendamos siempre es, dependiendo de la actividad, también evaluar qué plataformas
sería más segura para ese tipo de casos. Perdón. Por ejemplo, yo utilizo para algunos talleres que hago dentro de Amaranta Google Meet, pero porque tengo el conocimiento exacto de las personas que van a asistir a esa charla, hemos tenido un intercambio de conocimientos antes, sé que no se va a colar nadie más. Pero, por ejemplo, si usamos Zoom, creo que es mucho mejor, por ejemplo, hacer la conferencia entre las 4 personas, pero que nadie más tenga acceso. Y esto retransmitirlo, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, que estamos usando StreamYard, que está el logo ahí, que es precisamente eso, generar la conversación en una plataforma y divulgarla en otra. En este caso, Zoom permite emitir a través de YouTube Live, de Facebook Live o creo que también de Periscope de Twitter. No estoy segura, pero creo que también. Entonces, eso permite que finalmente tú tengas siempre el control sobre la presentación. Creo que eso también responde a lo que plantea Cecilia más abajo, porque precisamente es muy importante que nos preguntemos qué tipo de plataforma estoy usando y qué capas de seguridad tiene cada una. Por ejemplo, si voy a hablar con un familiar o en una conversación de uno a uno, es muy práctico utilizar herramientas más cercanas, por ejemplo. O si no vamos a hablar nada delicado, por ejemplo, o nada que constituya, ¿cierto?, algún tipo de riesgo. Pero si vamos haciendo cosas más masivas, yo creo que la mejor respuesta es precisamente esa, generar el diálogo o la participación en una plataforma y eso emitirlo para todas las personas a través de otra, de forma masiva. Pero así evitas que las personas entren a tu conversación. También es importante ponerle nombres de seguridad o nombres a las sesiones largos y difíciles. No, por ejemplo, reunión feminista colectiva tanto, porque también son fáciles de craquear en el fondo, como de adivinar y de responder. No sé si Candy quiere agregar algo más. Las herramientas que dio Karen son muy efectivas, pero también a mí me gustaría hacer una invitación a que pensemos en usar otras plataformas de código abierto que son generadas por todas las organizaciones y la sociedad civil. Un ejemplo de eso es Jitsi, que se ha vuelto muy popular en estos días. Y también te da la oportunidad de retransmitir en YouTube. Si bien no tiene la capacidad que, por ejemplo, tiene Zoom o las aplicaciones de Google, también es importante eso, ¿no? De que un poco este proceso que les decía de la seguridad digital es como replantearnos qué estamos haciendo en el espacio digital. Entonces sería bueno como eso, ¿no? De que pudiéramos darle la oportunidad a otras plataformas y me parece muy violento lo que están haciendo estos trolls, ¿no? O sea, en el querer silenciarnos. Recientemente también aquí en México una compañera que trabaja como promotora cultural y todo su trabajo va en torno a la promoción de la lengua náhuatl. E hizo un live sobre mujeres en las periferias de Tláhuac y los nombró como mujeres en el lago. O sea, ni siquiera era algo como de feminismo, sino simplemente era hablar de las mujeres en las periferias, las mujeres que hablan estas lenguas, y lo mismo, sufrió un ataque digital. Igual, ¿no? Es lo recomendable también para ella, que es como por parte de promotores culturales y demás, es que se pueda utilizar estas herramientas que nos acaba de mencionar Karen, pero bueno, yo siempre voy a invitarles a que utilicemos otras herramientas. En comentarios ahorita voy a poner una guía de otras herramientas que podemos utilizar que son de código abierto. Sí, de hecho, agregué ahí una publicación de derechos digitales que hizo bien interesante, que es como una especie de mapa conceptual con distintas aplicaciones para hacer llamadas, videollamadas, y hay varias de código abierto, está Jitsi. Acá en Chile sí, Jitsi ha tenido algunos problemas, sobre todo a la hora de mayor conexión de reuniones como relacionadas a cosas externas al trabajo, que es alrededor de las 7 de la tarde, donde cuesta mucho hacer una llamada, ¿cierto?, entre más de 2 personas. Entonces también, claro, por eso es importante que nos apropiemos de los dispositivos y vayamos experimentando y probando con distintas plataformas. Ojalá nunca quedarnos con una sola, sino ir averiguando siempre cuáles están apareciendo. De código abierto están en la actualidad muchas comenzando, ¿cierto?, a
a masificarse y a salir solamente, porque hay algunas que estaban hechas solo para Linux, por ejemplo, para Ubuntu, y ahora hay otras que también se pueden utilizar en Mac o en PC, entre otros. Así que ese enlace igual está bueno y lo van a compartir ahí en los comentarios. Ok, pues muchas gracias por responder. Por ahí nos comparte Iris Hernández también una entrada de clinic.cl con 12 recomendaciones para tener videollamadas seguras, que si no mal recuerdo, Karen también había recomendado esa publicación, ¿no? Sí, que la escribió Datos Protegidos, de hecho, que también recomiendo mucho, datosprotegidos.org. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta entonces. Bueno, la siguiente pregunta la hace Saria. Ella pregunta, ¿cómo se puede desmontar la vergüenza o culpa de las víctimas de violencia digital? ¿Pueden acompañarlas y cómo se puede hacer esto? Candy, si quieres partir primero, no hay problema. Sí. Yo creo que, y bueno, algo que yo siempre hago es recordarles que no están haciendo nada malo, ¿no? O sea, porque precisamente lo que hablábamos hace un rato, Karen y yo, ¿no? O sea, de que muchas veces pasa esto porque no hay educación sexual. Entonces, por eso esta hipersexualización. Y bueno, desde acoso.online, ahora sí que prácticamente nuestro eslogan es como, no es natural, no es tu culpa y no te lo mereces. O sea, a partir de ahí, ¿no? O sea, como, creo que es importante que las personas que estamos cercanas a alguien que ha sufrido alguna forma de violencia digital o alguna forma de difusión de contenido íntimo, seamos empáticas, o sea, como a nadie, o sea, y es, voy a también como recordar unas palabras que siempre dice Olimpia, ¿no? Olimpia Coral Melo, que es quien ha estado promoviendo la ley Olimpia en México, y dice como, perdón, pero ella siempre dice como, bueno, todos cogemos, la diferencia es que pues a ti ya te vieron, o sea, y no tiene nada de malo, es una práctica. Entonces, un poco partir de eso, o sea, de que no hiciste nada malo, que no es tu culpa, que porque siempre caemos en decirles a las mujeres o a las víctimas como, bueno, ¿por qué te tomaste estas fotos? Tú tienes la culpa, no debiste subirlas, cuando no, o sea, tenemos que hacerle un jaque al discurso. O sea, la culpa ahí es de quien rompió tu confianza, la culpa ahí es de quien difundió el contenido íntimo, o sea, nunca va a ser la culpa. Entonces yo creo que como sociedad, como cercanos, tenemos, o sea, sí la obligación de no volver a revictimizar a las personas. Entonces, o sea, yo partiría de ahí, ¿no? O sea, de hacer mucho énfasis en recalcar que son prácticas muy naturales, que son cuerpos y que no estamos haciendo nada malo, ¿no? O sea, que no es tu culpa y hay que cambiar el discurso mucho. Sí, adhiero plenamente a lo que señala Candy. De hecho, por eso también la necesidad de crear mecha, que tiene cierto también esta premisa de quemarlo todo en el final, que es quemar también estos estereotipos que están en torno al cuerpo, sobre todo al cuerpo de las mujeres, y también poder hablar más abiertamente de estos temas: sexualidad, uso de tecnologías, la forma en que nos estamos relacionando con las tecnologías en este momento, por ejemplo, en este contexto de pandemia, y por sobre todo, precisamente lo que señala Candy, quitarle esta negatividad y este morbo excesivo y estas construcciones tan patriarcales, ¿cierto?, que existen respecto al cuerpo y a la vida sexual de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes. Lamentablemente estamos viendo que este tipo de ataques parten cada vez a más temprana edad, y por lo mismo también es importante que las niñas, adolescentes y las mujeres se desenvuelvan en entornos que respeten sus cuerpos, que respeten sus creencias, donde puedan desarrollarse de forma libre y donde no exista, ¿cierto?, un temor a poder hablar de algo que les esté ocurriendo o que estén viviendo respecto también a el ejercicio de su propia sexualidad, por ejemplo. Pienso mucho en los casos, ¿cierto?, de divulgación de archivos íntimos sin consentimiento que han terminado con mujeres despedidas de sus trabajos,
con exhibición de la vida íntima a nivel social y a nivel general muy grande. Hay casos desde Italia, desde España, desde Chile, desde México, desde distintos lugares, donde seguimos viendo que el punto en común es la construcción morbosa, ¿cierto?, del cuerpo de las mujeres, que termina siendo o para consumo publicitario, por un lado, muy estereotipado, o por otro lado, ¿cierto?, presentado de forma violenta. Y también presentado desde el punto de vista, o eres una santa o eres una mujer de la noche, o estereotipos que precisamente están presentes también en la cabeza de estas personas que hacen y que promueven estos tipos de violencia. También complementando la pregunta que dice, ¿cómo acompañamos? O sea, yo podría decir como algunos pasos, o sea, que creo que podrían ser. O sea, la primera es escuchar, así sin juzgar lo que decíamos, ¿no? O sea, escuchar a las personas lo que nos están queriendo decir, porque simplemente el hecho de hablar ya es un gran paso para una persona que es víctima de violencia digital. Entonces, si nos están teniendo la confianza de contarnos, lo primero es escuchar con respeto, sin juzgarles, o sea, solamente escuchar, porque en ese momento es lo que las personas desean. Otro punto podría ser preguntar qué es lo que quiere hacer. Si bien en México, Chile, ahorita ya en algunos estados aquí en México ya hay leyes que sancionan estas conductas, también hay otras estrategias. Pueden ser tres cosas. A mí se me ocurre que las personas pudieran hacer, ¿no? O sea, podrían querer denunciar en plataformas, no podrían querer hacer nada más que les escuchen, y otra también podría ser que quieran denunciar, ¿no? Entonces es preguntarles qué quieren hacer. O sea, a lo mejor como amigas, hermanas, etcétera, nosotras quisiéramos, como dice Karen, quemarlo todo, ¿no? Pero muchas veces las personas no se encuentran en una situación que les permita esto. Entonces, darle alguna de estas opciones y acompañarles en ese proceso. O sea, si en dado caso de que quisieran denunciar, podríamos también ayudarles recabando información, tomando capturas de pantallas, guardando links, etcétera, etcétera. Entonces, ese podría ser otro paso, o sea, acompañar durante este proceso, preguntar qué es lo que quieren hacer, de lo que deseen hacer, acompañarles, o sea, siempre acompañarles con respeto y con mucha empatía, ¿no? Regreso a eso, y también preguntarle cómo si quiere hablar con otro círculo de confianza más cercano, que puede ser la familia, que puede ser en la escuela, en el trabajo, para romper con estos círculos, o sea, porque o sea, una de las consecuencias de la difusión de contenido íntimo es que las mujeres son despedidas, las mujeres abandonan las escuelas, o sea, entonces eso también coarta el derecho de las mujeres a vivir una vida plena. Eso por un lado, y también pues pensar, ¿no? O sea, orientarles, o sea, también ahí muchas veces hacemos una labor de investigadoras, como ver pues qué es lo que se puede hacer, qué posibilidades existen, e invitar a actuar. Y también pues también les invito mucho como a reflexionar esto, ¿no? En cómo estamos reaccionando cuando conocemos o tenemos cerca a alguna persona que es víctima de estas formas de violencia digital. Ya. Bueno, seguimos con otra pregunta que nos hace también Saria. Ella pregunta que si hay materiales dirigidos a niñas y adolescentes. Bueno, yo ahora recuerdo lo que ha hecho Luchadoras y La Clica, por ejemplo. Acá en Chile, en Amaranta, hemos estado trabajando con la Universidad Adolfo Ibáñez en un proyecto también que se llama Formando Ciudadanía Digital. Ya se los voy a compartir también. Y dentro de este proyecto realizamos 2 insumos para niños, niñas y adolescentes, que son juegos didácticos para realizar o en la sala de clases o de forma virtual, para poder explorar los principales o los primeros ciertos conceptos relacionados a, por un lado, seguridad digital, por otro lado, de estereotipos de género y de acompañamiento. Estos programas y estos proyectos también han sido derivados para que los profesores puedan desarrollarlos en las aulas con sus estudiantes. También nuestras compañeras de Ciberseguras han estado elaborando mucho material. Creo que dentro de poco lo vamos a estar compartiendo también en las redes.
Y también les cuento que en Amaranta estamos trabajando en un proyecto ya hace más de un año relacionado a seguridad digital, a prevención de estereotipos de género y también a acompañar, ¿cierto?, a mujeres y a mujeres tanto cis, trans, no binarias en su seguridad digital y también en la prevención de los discursos de odio. Y así surge el programa Aurora, que también va a estar el link por ahí en Facebook. Y se trata de un proyecto donde precisamente generamos buscar nuevos insumos para entregar sobre estos temas, para poder socializar, para poder viralizar en todos lados y donde precisamente tomamos las nuevas formas de ejercer violencia a través de estos espacios. Acá realizamos una encuesta a más de 530 mujeres de todo el país, un país que además tiene muy poquitos habitantes, como pienso en el paralelo con México, ¿cierto? Nosotros somos 17 millones de habitantes, donde precisamente mapeamos las principales formas de ejercer violencia a través de dispositivos y buscamos también entregar un acompañamiento en estos temas. Programa Aurora, ya llevamos harto tiempo de investigación, de recolección de datos y antecedentes, y ahora ya vamos a partir con nuestra campaña específica y vamos a levantar un informe previo ya la próxima semana, donde vamos a contar específicamente qué tipo de violencias estamos encontrando y también por qué es importante hablar de estos temas, porque pasaba algo que justamente habíamos mencionado con Candy anteriormente, que las mujeres no siempre saben que están siendo víctimas de violencia en estos espacios. Entonces nos pasaba que de repente en algunas partes de la encuesta nos decían, no, yo no he vivido violencia de género en internet, pero una expareja me controlaba a través de dispositivos. O me pedía que le compartiera mi ubicación en todo momento, y así. Entonces, por lo mismo también es necesario seguir sacando estos temas a conversación de forma constante y en todas las colectivas, organizaciones, encuentros, etcétera. Oigan, yo les había estado poniendo unos links, pero Facebook me dice que mis comentarios infringen las normas comunitarias. ¿Ven? Porque les digo. A ver, ahorita se los paso a los chicos a ver si ellos se los ponen. También yo, pensando en estos recursos, se me ocurre el de Hey Amiga, de Dominemos las Tecnologías. Dominemos las Tecnologías es una campaña feminista que es de la Organización para el Progreso de las Comunicaciones APC, y también ellos en takebacktetech.org tienen un montón de materiales. O sea, sería cuestión de entrar y explorarle, pero de primer momento se me ocurre Hey Amiga, que es un cómic en el que más o menos te dice de qué manera puedes ir acompañando a tu amiga que fue víctima de violencia digital, y te da muchos recursos y muchos consejos para que puedas hacer esto. Y tiene igual, les digo, el cómic. Voy a intentar ponérselos en los comentarios, pero si no funciona, ahorita se los pongo a los chicos para que ellos se los pasen. Ok, muchas gracias. Sí, y sí, les compartimos todos los recursos que nos están dando. Al final vamos a como hacer una recopilación y compartirlo, ¿no? En el evento. Nos llega una pregunta de Fer Farías sobre esta misma línea, ¿no? En caso de que hayas sido víctima de violencia digital y quieras demandar, ¿qué colectivas o qué instancias pueden acompañarla y guiarla? Ella pregunta especialmente de asesoría legal con abogadas. Bueno, acá en Chile yo recomendaría mucho el trabajo que hace Fundación Datos Protegidos, que tengo entendido que también tiene un área de litigación estratégica. También recomendaría el trabajo que hace Abofem, que es una agrupación de abogadas feministas que también está entregando orientación y a través de sus redes sociales y de sus plataformas están compartiendo contenido relacionado todo el tiempo. Vamos a dejar los enlaces ahí. Y por otro lado, en Acoso Online, y que yo creo que lo puede explicar mejor Candy, también hay apartados donde te muestran, ¿cierto?, los tipos de resquicios legales que se pueden utilizar en distintos países para poder precisamente generar una denuncia o llevar una instancia legal. Ya. En México estoy pensando, o sea, porque las organizaciones que existen en materia de derechos digitales están como bien específicas, y no hay alguna que
que dé acompañamiento legal. O sea, si bien todas lo damos más como desde lo social, entonces es raro. Tal vez Luchadoras podría ayudar en esto, como canalizando. Defensoras digitales, que es a la par de lo que va ahorita con la legislación de la ley Olimpia, seguramente también puede dar acompañamientos. O sea, yo también siempre pienso como en directo escribirle a Olimpia, que ella está más ahora sí que tiene como más contactos en todos los estados en los que se ha implementado la ley y en cada estado hay como una comisión de defensoras digitales, y yo me imagino que dentro de esta comisión debe de haber abogadas. No sé si Abogadas con Glitter en México también pueda dar como este tipo de asesoría legal. Es que en realidad no hay organizaciones en México que den asesoría legal específica en torno a violencia digital. Sin embargo, yo creo que si conseguimos una abogada con enfoque feminista o un enfoque de género, podría ser más fácil el acompañamiento a hablar de estos temas de violencia digital. Y bueno, o sea, lo que tenemos en Acoso Online es información de primer momento sobre las leyes y legislaciones que existen. Tenemos alcance ahorita en 17 países de Latinoamérica. Entonces, si entran a acoso.online en el área que dice, en el punto número 2, que es conoce las leyes que pueden ayudarte, ahí podrán encontrar qué leyes existen en su país con las que se puede proceder para denunciar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero les digo, o sea, por ejemplo, en México R3D no creo que dé acompañamiento legal en torno a violencia digital. Si hay alguien de Perú, en Perú Hiperderecho da acompañamiento legal. Entonces, también ahí pueden buscar. Sí, yo creo que para complementar un poco esta respuesta también señalar que si hay abogadas feministas que nos estén viendo, que por favor nos contacten. Yo voy a también dejar el correo que uso, pero en Amarantas. Creo que Candy también puede dejar alguno, porque precisamente siempre estamos muy necesitadas de un enfoque de derecho, pero con también una perspectiva de género y feminista. Creo que ha sido una de las grandes necesidades que hemos tenido también como colectivas en su momento, debido a que también el área de las tecnologías ha evolucionado tan rápidamente que nos faltan en esa área manos también para acompañar este tipo de enfoques y de investigaciones. Así que también, si nos están viendo ahí, nos pueden escribir. Yo voy a dejar el correo que uso en Amarantas. Aunque, bueno, si se meten a la página de Proyecto Aurora, va a aparecer también. Creo que es más seguro hacerlo por ahí. Hay un formulario también de contacto, donde se puede, ¿cierto?, acceder a mayor información. Igual yo también les puedo dejar el de prensa de acoso.online para que igual nos contacten, porque sí es bien difícil. Siempre estamos pensando como, porque hay compañeras que quieren asesoría legal. O sea, es como les digo, sí, muchas veces las víctimas simplemente quieren bajar el contenido de internet y no les interesa la parte legal, pero hay otras personas que no quieren tener asesoría legal y es bien difícil conseguir alguien que pueda brindarles la asesoría. Entonces... Ok, gracias por sus respuestas. Igual todos los datos que están dando aquí los vamos a ir compartiendo y si no al final ponemos la compilación, ¿no?, de sus correos y tal. Bueno, tenemos por ahí como la duda muy, muy concreta, que ya dieron como bastantes pistas y pautas en ese sentido, pero pedirles si pueden como concretarlas pues en un solo momento. ¿Qué cosas, creo que es una duda frecuente, en qué debemos poner atención al seleccionar una aplicación para comunicarnos, ¿no? Más independientemente de que también es importante pues los vínculos sociales, las redes de autocuidado, de la aplicación como tal, ¿en qué deberíamos de fijarnos al escoger una por sobre de otra? ¿O qué deberíamos de privilegiar? Por ejemplo, yo creo que es muy importante tener memoria histórica. Y hemos visto el caso en Facebook de Cambridge Analytica y toda la filtración de datos que ha habido, ¿no? Entonces, sabemos que Instagram
WhatsApp y Messenger de Facebook pertenece a Facebook. Entonces, yo primero pondría eso sobre la mesa, ¿no? De tener memoria histórica, y si sabemos que estas aplicaciones representan ciertos riesgos, no, a lo mejor no directamente al espionaje persona a persona, sino pues a gran escala, ¿no? O sea, que ellos lucran directamente con nuestros datos, ¿no? Eso, primero que nada. Un poco también regresando a lo de la tabla, es ver términos, o sea, es súper difícil ver términos y condiciones. Les voy a pasar un plugin donde pueden pasarlo al lenguaje humano, porque nadie lee términos y condiciones. Son como 6 cuartillas de letras del 9. Entonces, podría ser que nos fijemos cómo fue construida. O sea, al referirnos a si es de código abierto, es que el protocolo, o sea, el cómo se construye la aplicación, puedes tener acceso tú o cualquier persona y modificarlo y saber bien cómo está construida. Eso por un lado. También, ¿qué medidas de seguridad nos ofrecen? Por ejemplo, la verificación de 2 pasos. La verificación de 2 pasos es un candado extra. O sea, cuando entramos a alguna aplicación, nos pide una contraseña. La verificación de 2 pasos es una contraseña extra. Es otro candado en el que te puede notificar a través de tu correo electrónico, a través de tu celular, ya sea vía SMS, o también te despliega una pantalla, o saber si tiene como esas medidas de seguridad extra. ¿Qué otra cosa podría ser, Karen? Yo creo que es bien importante también eso, de preguntarnos o de construir estos pactos a la hora de hablar de tecnologías, de tomar una hoja, un cuaderno, muy en lo análogo, y escribir qué tipo de comunicaciones quiero usar para determinados tipos de cosas. Por ejemplo, entiendo que pueda ser muy difícil hacer cambiar de opinión, por ejemplo, a nuestros padres o a nuestros abuelos sobre qué, a lo mejor WhatsApp, por ejemplo. Y si hay en este mismo momento dificultades como geográficas para poder acompañarlos en el uso de nuevas tecnologías, a lo mejor podemos conversar con ellos a través de esa plataforma. Pero solo con ellos, y a lo mejor si quiero hacer reuniones de mi colectiva, me funciona mucho mejor Signal, porque en este caso, claro, tiene un cifrado de extremo a extremo, permite la autodestrucción de mensajes, se puede programar la autodestrucción de mensajes, evita que se tomen capturas de pantalla si es que lo indicas dentro de la aplicación, entre otros. Entonces eso también nos va agregando nuevas capas de seguridad. Yo creo que ahí lo principal es realmente dedicarle una cierta cantidad de minutos al día, como en esta plataforma que nos recomendaba Candy, ¿cierto? Del Data Detox. Y a través de él también irnos preguntando para qué quiero ciertas tecnologías o qué tanto de mi información personal voy a entregar. Hay algunas que se enlazan con tu número de teléfono, hay otras que no. Wire, por ejemplo, tengo entendido que no se enlaza, ¿cierto?, con tu número de teléfono, y eso también permite agregar otra capa de seguridad a la hora de proteger nuestros datos, y así. Pero creo que es muy, muy importante también preguntarnos a nosotras mismas para qué vamos a utilizar ciertas aplicaciones. También lo mismo, fijarnos, ¿cierto?, que, por ejemplo, te avisen si es que, o que desactiven la opción de los pantallazos, que tengan borrado automático de mensajes cada cierto tiempo. Y también tratar de evitar, ¿cierto?, estas plataformas que están en esta memoria histórica de hechos de vulneración. Y ahí de inmediato pienso en Zoom y Facebook, lo mismo que señalaba Candy. En la actualidad están apareciendo nuevas plataformas también para poder hacer videollamadas y otros, y por lo mismo es importante estarse actualizando constantemente, porque claro, puede que estas aplicaciones, por ejemplo, en ahora sean seguras, pero más adelante las compra de nuevo una multinacional o un conglomerado empresarial y nuevamente vuelven, ¿cierto?, a cero en temas de seguridad. Entonces, lo ideal sería irnos actualizando constantemente en estos temas. Sí, ay, sí es cierto lo que dices, Karen. Creo que me fui como muy rápido. Eso es bien importante, o sea, como pensar como para qué las vamos a utilizar y también no solo evitar una sola aplicación. O sea, por ejemplo, tampoco vamos a decirles como, ay, no, no es
no sé, como con un mensaje castigador, como porque usen WhatsApp. O sea, por ejemplo, yo algunas veces lo utilizo también para ciertas cosas, ¿no? Como para mandarte cosas que no son importantes, stickers, memes, qué sé yo. Pero, por ejemplo, para conversaciones bien específicas utilizo Signal, para otras conversaciones utilizo Telegram, para otras utilizo Web. Entonces, también dentro de este proceso de seguridad digital del que les hablábamos en el inicio, está la posibilidad de explorar. Y porque de eso se trata Internet y de eso se trata la tecnología y esa es la apropiación, ¿no? Estar investigando, utilizando todo, viendo cuál me funciona, cuál no me funciona. Entonces, también esa invitación, ¿no? A no solamente evitar una aplicación, o sea, como decir, esta es la mejor, porque no existe una que sea la mejor. O sea, de una forma u otra nos vulneran algunas aplicaciones, sino pues ver cuál se acomoda a nuestras necesidades. Para platicar con mis amigas de memes, tengo un grupo en WhatsApp y otro en Telegram, etcétera, etcétera. Entonces, esa también podría ser una invitación, ¿no? A que exploremos pues la mayor cantidad de mensajerías y aplicaciones que tengamos al alcance. Muy bien, pues nosotros también tenemos otra pregunta, ya más o menos la estaban abordando con respecto a aquí en México a la ley Olimpia, pero ¿qué más podemos exigir a nuestros gobiernos como para que respalden esa información, ¿no? O a las mismas empresas de mensajería. ¿Qué políticas son las que nos ayudarían a tener una seguridad digital? Yo creo que por lo menos a nivel chileno, parte importante de nuestras demandas en la actualidad es una ley que aborde ciertas violencias en espacios digitales con un enfoque de género. La legislación en la materia es muy, muy antigua y no da respuesta, ¿cierto? Casi ninguna a los distintos tipos de requerimientos legales que pueda tener una víctima de violencia en espacio virtual. También una mayor capacitación de las policías a la hora de tomar estas denuncias, porque nos sigue pasando que muchas víctimas las envían de vuelta a su casa y no hay ningún tipo de registro ni constatación de lo que les está ocurriendo, lo cual puede derivar desde un femicidio hasta distintos tipos de violencia que ya pasan de lo virtual a lo físico. También instar, bueno, creo que eso es muy fundamental, ¿cierto? También levantar distintos requerimientos a las plataformas sobre el tratamiento de los datos, sobre el consentimiento informado, que también es súper importante, que estos términos y condiciones no sean en chino ni en una letra, ¿cierto? Como lo decía Candy, tamaño 8, que no se entiende absolutamente nada, que sean transparentes también, ¿cierto? Y que también a la hora de comunicar sus errores. Y una construcción, yo creo, social, cultural, a nivel de las plataformas también, de derribar los estereotipos en torno al cuerpo de las mujeres, porque, no sé, pienso en Instagram, por ejemplo, que es capaz de censurar, por ejemplo, un pezón en una marcha feminista de un cuerpo exhibido en plena libertad y facultad de sus derechos, versus fotografías íntimas sin consentimiento divulgadas que pasan semanas en la plataforma antes que sean dadas de baja. Creo que este doble discurso también permea otras aplicaciones y es muy importante de revelar y de cuestionar constantemente. Creo que esas serían mis apreciaciones y bueno, como ya les contaba, en Chile estamos en la actualidad bajo un gobierno muy, muy conservador y precisamente hablar de estos temas ha sido muy difícil por la invisibilización de los mismos, también por el hecho de que todo lo relacionado a mujeres y disidencias se ha dejado en la última tabla, en la última lista, ¿cierto?, de la tabla de cosas a hablar del día. Y en estos momentos estamos viendo mucha violencia, precarización de la vida y sobre todo precarización de la vida de las mujeres. Por lo tanto, creo que es importante volver a posicionarlo como una demanda colectiva y que aborde todos los aspectos, ¿cierto?, de nuestra vida. Y en este caso también parte y pasa precisamente por los estereotipos de género y por la educación sexual, que acá todavía sigue siendo muy conservadora.
Muy similar a lo que dice Karen, también podrían ser las exigencias en México, o sea, que haya capacitaciones en materia de derechos digitales y enfoque de género a los ministerios públicos y a todos los servidores que son los encargados de impartir justicia ya que existe una aprobación, o sea, ya se aprobaron estos paquetes de reformas en un montón de estados, ok, pero ahora el Estado tiene la obligación de capacitar a todos sus funcionarios para que puedan impartir justicia a las mujeres que quieran denunciar. Y también es importante eso, o sea, que esta agenda en México se ha hecho por el movimiento de las mujeres. O sea, porque en sí el Estado no ha hecho ningún tipo de promoción y de difusión de lo que implica la violencia digital contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Entonces, si ya están implementadas estas reformas, me parece que en más de la mitad de estados del país, o sea, es importante que también el Estado cumpla con estas capacitaciones. Y también es obligación del Estado pedirle a todas estas empresas que no estén lucrando con los derechos y con los datos de todos los usuarios. Entonces tiene que ser, pues creo que es más bien, es un trabajo de todos y de todos los sectores, ¿no? O sea, estatal, empresarial, de la sociedad civil, y también ha habido un montón de organizaciones en México que actualmente están pidiendo que se escuche en torno a un paquete de reformas también que se implementó recientemente, y bueno, el Estado ha sido omiso, ¿no? Entonces, y parte de eso también podría ser que desde niñas y niñas se integre la educación digital en la escuela. No basta con que se les dé una clase de computación y se les enseñe a usar, no sé ahora, pero cuando yo iba a la escuela era hacer presentaciones en PowerPoint. Me imagino que ahora ha de ser sobre cómo habitar en redes sociales. Entonces, que exista una alfabetización digital desde la niñez para que puedan reconocer, o sea, por la violencia, porque si no existe educación sexual, no existe alfabetización digital y aparte hay como un montón de recortes presupuestales a todo lo que implica los temas de cultura, de alfabetizaciones digitales y demás, pues entonces nos sumamos en un México que va a ser muy ignorante y le va a ser muy difícil reconocer todas las formas de violencia que podemos sufrir. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿les gustaría decir unas palabras finales a modo de conclusión? Ya, pues a mí me gustaría decirles que no le tengan miedo a estos procesos de, de seguridad digital, al proceso de reapropiarnos de la tecnología, especialmente a las mujeres y las niñas, porque siempre nos han dicho que esto no es para nosotras, que nosotras somos malas, que les tenemos miedo, que no deberíamos. Entonces, eh, eso, ¿no? Las invito a que nos reapropiemos de estos espacios, a que si tenemos acceso a Internet, que también en este país es un privilegio, podamos utilizar esta herramienta como para informarnos, que no tengan miedo de preguntar, que tampoco tengan miedo de hablar de lo que les pasa. Siempre va a haber alguien cercano, cercana que les va a escuchar, que no les va a juzgar, si están siendo víctimas de violencia digital o a lo mejor no reconocen el ser víctimas, pero si sienten que hay algo en el espacio digital o en su casa que les incomoda, que les hace sentir triste, háblenlo. No va a pasar nada, va a pasar más si están en silencio. Como les digo, siempre va a haber alguien que les va a estar acompañando. Espero que también con los recursos y un poco lo que les compartimos ahora puedan empezar un proceso en el que se sientan más seguras en el espacio digital y bueno, también que ahí estén al pendiente de lo que andamos haciendo. El trabajo que hacemos es con mucho amor y pues a miras de erradicar esta forma de violencia contra las mujeres. Sí, yo agregaría el cuestionarnos todo constantemente y también lo que señala Candy, no tenerle miedo a habitar estos espacios
no irse de las tecnologías, no irse de Internet por una mala experiencia, sino que apoyarse precisamente en esta comunidad. Si sientes que no hay nadie de confianza de tu entorno para poder manifestarlo, también entregamos ahí una serie de plataformas, correos y instancias, ¿cierto?, para poder solicitar acompañamiento o consejería en estos casos. Creo que construir comunidad traspasando las barreras y las fronteras también ha sido una experiencia muy grata y muy enriquecedora. Creo que también parte de lo que hacemos en Ciberseguras y lo que estamos haciendo con Mecha ahora apunta a eso. Y me parece fundamental en estos momentos precisamente hablar de estas prácticas feministas y hablar de consentimiento. Creo que traspasar el consentimiento al ámbito digital también es muy importante. Estoy exponiendo a mi amiga al publicar esta foto en redes sociales. Muchas veces pasa que compartimos información y puede estar dando los antecedentes geográficos, por ejemplo, de una compañera que ya esté siendo víctima de violencia de género en el espacio físico, por ejemplo, o que terminemos subiendo contenido que pueda ser usado en algunos años más en nuestra contra. Vayamos chequeando, ¿cierto?, la cantidad de cosas que hemos compartido a lo largo de nuestras vidas en estas plataformas, precisamente para poder tener como una noción, ¿cierto?, de cuánto hemos habitado estos espacios también, y por sobre todo eso, de construir comunidad, de acuerparnos, me gusta mucho esa palabra, acuerparnos entre compañeras y entre colectivas, encontrando intereses comunes y por otro lado, investigando también en equipo. Creo que eso es algo fundamental que nos ha podido traer la tecnología, esta cierta interconectividad entre distintas comunidades y distintos espacios, y aprovecharlo precisamente para el bien y para ir aprendiendo cada día más. Así que eso, gracias también por la invitación. Pues muchas gracias por compartir este espacio. También acá en los comentarios nos están llegando agradecimientos por parte de Heidi. Ella dice: un gusto escucharles y muchas gracias por compartir su arduo y brillante trabajo. Y también nos agradece Marilu Garay Cruz. Ella dice que pues gracias por la sesión a los ponentes, a ustedes por su trabajo. Entonces, pues bueno, chicas, muchísimas gracias por darnos este espacio, por compartirnos estas recomendaciones, por compartirnos estos tips y estos materiales para cuidar nuestra seguridad digital. Y bueno, pues llegamos al final de esta charla. Les queremos compartir que estamos muchos aquí en la Cátedra UNESCO interesados en seguir haciendo charlas y pues seguir escuchando a ustedes, el público, qué temas les interesa, qué les gustaría que nosotros abordáramos en las próximas charlas. Y pues también invitarles a que nos sigan en nuestras redes, aquí en Facebook y en Twitter, estamos como @UNESCO-AMIDI. Y el boletín, nosotros tenemos también un boletín que llega cada jueves, cada 2 semanas, y pues ahí tenemos nuestros avisos de eventos como este, tenemos las entradas al blog y algunas recomendaciones sobre alfabetización mediática informacional y diálogo intercultural. Y pues bueno, les agradecemos por haber estado con nosotras, con nosotros, y pues nada, sigan el trabajo de Karen y de Candy, y también sigan sus redes sociales, se las vamos a dejar acá abajito, y los materiales también quedamos pendientes de publicarlos en el evento. Entonces, pues bueno, ahí estén atentos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.